Hola, hola, hola. Hola, profe, ¿se le Buenos escucha? días, ahora sí. Les pido perdón, pero tuve un imprevisto corte de energía. Estoy tratando de restablecer mi escritorio porque quería compartir algunas pantallas con ustedes. Ténganme 2 minutitos de paciencia, por favor. Bueno, creo que ahora sí está todo. Aguárdenme un segundito más, ¿sí? Bueno. Aquí estamos, nuevamente les pido disculpas, ya tengo todo lo necesario. Vamos a empezar con algunas cuestiones organizativas y de agenda. Les había prometido las clases, las grabaciones de las clases atrasadas, ya están subidas en el aula virtual. Yo les había pedido a los compañeros y las compañeras que presentaron a Hobbes que por favor carguen en una paginita un enlace que está en el bloque inicial del aula virtual que dice presentaciones de los equipos. Ahí tienen una opción, van a ver una especie de muro. Este, eh, Ahí tienen una opción, en el ángulo inferior derecho hay un signito más y pueden elegir eh, eh, la opción para cargar o subir el archivo de PowerPoint o la presentación en el formato que ustedes las vayan trabajando. Los otros equipos les pido que hagan lo mismo. En este muro lo que vamos a ir haciendo es ir compartiendo las producciones de cada uno de los equipos. Este, Dicho esto, Ay, profe, ¿sí? entonces se puede hacer en PowerPoint o Prezi. Se puede hacer en PowerPoint, en Prezi, en el formato que ustedes quieran. ¿Mm?
Lo importante es que después Bueno, puedan compartir esa presentación con todos nosotros. Al agregar ahí, al hacer clic en el símbolo más, les va a aparecer la posibilidad de arrastrar un archivo que puede tener cualquier extensión o un enlace. Si utilizan un Prezi que está en línea, ponen el enlace al Prezi, el formato que a ustedes les sea más cómodo y les parezca más apropiado. Bueno, pasamos a otro tema. El grupo 7 había quedado colgado con el tema de las películas. Yo les iba a proponer el visionado de 3 películas para el final, las últimas semanas de nuestra cursada. Tiziana Álvarez, Delfina Sotelo, Lourdes Toforón y Milagros Vázquez. Yo las voy a dividir en 2 equipos por lo menos. Uno Tiziana Álvarez y Delfina Sotelo y el otro Lourdes Tofolón y Milagros Vázquez. Les voy a pedir a Tiziana Álvarez y Delfina Sotelo que vean la película y analicen la película, sobre todo en clave de Marx, en clave de los textos que vamos a ver de Karl Marx, la película que se llama Germinal. Germinal es una película dirigida por Claude Berry, se escribe Claude Berry, con B larga. Es un director belga y francés, que dirigió esta película hace ya unos cuantos años, más de 20 años seguro, protagonizada por Gerard Depardieu y otras figuras estelares. La historia transcurre en una mina de carbón en el norte de Francia, y básicamente lo que, más allá de la trama y la tensión dramática de la película, transcurre en clave de lucha de clases. En clave de lucha de clases. Habla de un momento en el que todavía el movimiento obrero no estaba organizado, en el que el trabajo asalariado existía en condiciones de extrema explotación. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes pongan atención especialmente, no únicamente, pero especialmente, cuando veamos en la segunda parte de la cursada el pensamiento de Karl Marx, que pongan atención en estos aspectos, cómo se presentan estos aspectos, estos conceptos, estas articulaciones teóricas que presenta Karl Marx de la lucha de clases, de las condiciones del trabajo asalariado, de los que tienen que ver con la producción y la distribución de la riqueza, que es un tema que vamos a abordar hoy también, la cuestión de la propiedad privada, de los medios de producción. Vamos a ver que la película nos va a presentar un mundo muy crudo, muy conflictivo, muy violento. Entonces, yo lo que les pido a Tiziana y a Delfina es esto, que presenten el argumento de la película, si quieren mostrar alguna escena clave, que la muestren, o que hagan referencia a alguna escena o algunas escenas claves a modo de ilustrar estos conceptos centrales del pensamiento de Karl Marx. Lo mismo les voy a pedir que hagan a Lourdes Tofolón y a Milagros Vázquez con la película Ciudad de Dios.
¿Alguien vio la película Ciudad de Dios? Es una película brasilera que ya tiene también, debe tener cerca de 20 años. Otra película muy violenta, pero que transcurre en otro lugar y en otro tiempo. Transcurre en una favela en Río de Janeiro, donde el problema ya no son las condiciones de vida del trabajo asalariado, sino las condiciones de vida a las que son sometidos los excluidos del sistema. Es decir, aquellos que ni siquiera tienen el privilegio de ser explotados mediante un trabajo asalariado, ¿no? La opción para muchos de ellos es el delito, la delincuencia, el narcotráfico. Y bueno, la película transcurre en una favela con dos personajes centrales. Uno es, me estoy olvidando, Galina, y el otro es C. Pequeno, como dos personajes, diría, antagónicos, ¿no? Uno que tiene la suerte de poder salir de la favela y de esas condiciones, de ese destino que le tenía preparado el mundo en el que vivía, y otro que no tiene las opciones ni las oportunidades, y se cría en un clima sin moral, sin moral. Emil Durkheim, que es otro de los tres grandes autores que vamos a ver en la segunda mitad de esta cursada, vamos a ver que concibe al orden social como un orden moral. Es decir, un orden constituido por normas, por leyes que rigen la vida social. Es decir, ¿qué hacen? Durkheim es positivista, Durkheim es organicista, es decir, concibe a la sociedad como si fuera un organismo vivo, un organismo biológico, en el que, como en un organismo biológico, las partes, los órganos, los tejidos, las células cooperan entre sí con funciones especializadas, es decir, hay una división del trabajo funcional que hace que haya células que se agrupen en tejidos, que se agrupan en órganos que cumplen ciertas funciones especializadas. El hígado purifica la sangre y transmite los nutrientes, los riñones purifican la sangre y transmiten, el hígado transmite los nutrientes a la sangre, los pulmones le brindan oxígeno a las células, y el que manda es el cerebro, digamos. Así va a concebir orgánicamente, organicistamente, Durkheim a la sociedad. La sociedad va a ser un gran orden moral que rige esa división del trabajo que es fruto de la cooperación entre los seres humanos. Hay un concepto central en Durkheim que dice, bueno, el conflicto, las sociedades entran en crisis cuando hay anomia, cuando ingresan en un estado de anomia. Anomia. Nomia viene del griego nomos, que es la raíz común que tiene la palabra nombre, pero también norma. Norma. Anomia quiere decir ausencia de normas, ¿no? Cuando las sociedades no hay normas, o las normas que hay no tienen validez o no son legítimas o no son aceptadas. Entonces, si las sociedades entran en procesos de descomposición. Y entonces vamos a ver que el escenario de la favela, donde transcurre la película, es un escenario evidentemente anómico. Vamos a ver que hay una pugna por
dentro de la favela por establecer ciertas normas, un cierto orden, por supuesto, un orden dentro del caos que implica vivir en la favela. De modo que yo lo que les pido a Lourdes y a Milagros es que vean esa película, Ciudad de Dios. El director, si no me equivoco, es Fernando Meirelles. Una película que tuvo en su momento un alto impacto, mucho éxito internacional. Vean esta película en clave de Durkheim, en clave de los conceptos de división del trabajo social, en clave de los conceptos de solidaridad social. Durkheim va a distinguir entre una solidaridad mecánica y una solidaridad orgánica. Bueno, en la película aparecen claramente estos dos tipos de solidaridad en el mundo de la favela y en el mundo de la ciudad, como contrapuestas, como dos tipos de solidaridad diferentes. El concepto de anomia, el concepto de lazo social, aquello que hace que las sociedades permanezcan unidas, ¿no? La película permanentemente nos va a mostrar una ciudad en dos tiempos, una ciudad escindida, una ciudad que tiene dos mundos culturales, sociales, políticos y económicos muy diferentes, ¿no? Son como dos dimensiones de un mismo territorio, digamos, un mismo territorio social. Así que les queda más o menos claro, Tiziana, Delfina, Lourdes, Milagros. Hola, profe. Sí, quedó claro. Perfecto. Igual, a ¿Querías? medida que pase el tiempo, cualquier cosa obviamente me van consultando. Sí, más o menos para cuándo tendríamos que dar. Yo no tengo acá presente el plan de trabajo. Fíjense en el plan de trabajo y pásenlo a una clase siguiente porque venimos una clase atrasados. Entonces, si estaba previsto un martes, o pásenlo al viernes siguiente. Si estaba previsto en el plan de trabajo el viernes, pásenlo el siguiente martes. Igual ya lo vamos a ir viendo porque seguramente nos vamos a seguir atrasando en el desarrollo de la cursada. Vamos a ir haciendo ajustes, pero calculen para la anteúltima o la anteúltima o la última semana de la cursada, del plan de trabajo. Ah, está bien. Entonces seríamos como grupo 7 y 8, ¿no? Exactamente. Grupo 7, Tiziana y Delfina, grupo 8, Lourdes y Milagros. Está bien, gracias. Bien, perfecto. Terminamos con los avisos parroquiales y... Profe, disculpe, ¿y el otro grupo? Victoria. Sí. ¿Qué otro grupo tenía? Me quedó un grupo en el tintero, yo tengo 7. Sí, falta el de Riscalde, Martínez, Acuña y Valentina, que no me sé el apellido de ella. Riscalde, Martínez. ¿Quién más? Valentina, que no me sé el apellido, y Acuña, creo que Yamila. Acuña. Acuña Yamila. Bueno. Y les voy a pedir a ustedes que preparen la película Brasil. Ok. Brasil es una película que debe tener unos 25 años o más, creo que es de fines de los 80. Una película del director Terry Gilliam. Terry Gilliam es un director del grupo Monty Python, un grupo británico que tuvo películas muy, muy conocidas, porque además se dedicó a hacer filmes y películas de un tono muy sarcástico, tomando temas muy serios
invitando a la reflexión con una gran crítica social, pero en clave de humor. La vida de Brian, por ejemplo, tal vez alguno la haya visto, es una película de un personaje en paralelo a la vida de Jesucristo. Brian es un personaje que, que transcurre básicamente, es como una parodia de la vida de Jesús y de la iglesia primitiva, con lo cual critican, digamos, de alguna manera la base del pensamiento y los valores occidentales y cristianos. Otra película muy conocida es El sentido de la vida. Tienen una larga filmografía como grupo. Terry Gilliam, actor de ese grupo, también se dedicó a la dirección, a la de dirigir películas. En este caso, Brasil, la película Brasil, no tiene tono de comedia ni es una sátira, sino que es una distopía futurista de los 80, obviamente, que anticipa un mundo totalitario, un mundo, por un lado, dominado por la racionalidad capitalista, la racionalidad legal, burocrática, es decir, las normas, las leyes, los procedimientos establecidos por el expediente. Ustedes saben que no solo dentro de la administración estatal, sino también dentro de lo que son las empresas privadas, rige la lógica racional burocrática. Los procesos son descompuestos todos en pequeñas acciones que realizan distintos sujetos de manera racional, sujetos que están especializados, que cumplen una función estricta, que esa función es su principal ocupación, que tienen una formación, un escalafón, una carrera en pos de esa especialización, que reciben una retribución o un salario a cambio. Bueno, Max Weber veía esta racionalidad legal y burocrática la clave del capitalismo, del desarrollo del capitalismo en Occidente, ¿no? En un texto señero de Max Weber, que sigue siendo hoy modelo de metodología de investigación, que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Max Weber se va a preguntar por qué, va a partir de preguntarse por qué el capitalismo surgió en Occidente, y más precisamente en Europa, y más precisamente en Inglaterra, en Francia, en menor medida o más tardíamente en Alemania. ¿Qué es lo que tiene la historia de Occidente? ¿Qué hechos han sucedido que han colaborado para que el capitalismo surja y se consolide en Occidente, sobre todo a partir de los siglos XV, XVI? Entonces, él ve esta cuestión de la racionalidad legal burocrática, producto, entre otras cosas, del individualismo, como vimos al abordar las características del mundo moderno, el surgimiento del individualismo, el humanismo, la reforma protestante que pone, y va a decir Max Weber, la reforma protestante introduce una nueva ética, la ética individual. La ética individual, la ética de que el éxito o el fracaso ante Dios depende del esfuerzo que haga uno
y de llevar una vida ejemplar, una vida austera, una vida de ahorro, de acumulación de riquezas, supone a los ojos del resto que uno ha sido bendecido por Dios. Entonces, Max Weber lo que va a describir en la ética protestante y el espíritu del capitalismo va a ser todo un recorrido lógico a través de un análisis histórico muy minucioso para desentrañar las causas, para comprender por qué el capitalismo surgió y se consolidó en Europa occidental entre los siglos XV y el siglo XVIII, XIX. Y el otro texto que vamos a ver de Max Weber es Economía y Sociedad, alguna selección de capítulos de Economía y Sociedad, en el que Max Weber toda esta cuestión metodológica la va a ir desentrañando a partir de lo que van a ser para él sus tipos ideales, ¿no? Recordemos, Max Weber es un comprensivista, es un individualista metodológico. Para él, el orden social no se puede entender a partir de cuestiones colectivistas como en Marx o en Durkheim, sino solamente a partir de la intencionalidad que los individuos le otorgan a sus propias acciones referidas a otros individuos. Entonces, lo que me interesa es que el grupo 8 interprete o pueda ver en la película de Terry Gilliam, Brasil, es esta lectura weberiana de la dominación legal burocrática y los riesgos que entraña. Max Weber es un capitalista, es un liberal pesimista, diría yo. Por un lado es liberal, cree metodológicamente que no hay nada más allá de los individuos, que la sociedad es una construcción, es una abstracción. Lo que llamamos sociedad no es más que una construcción intersubjetiva, por así decirlo, de relaciones, de relaciones sociales, que se realizan a partir de acciones individuales. Pero al mismo tiempo, al estudiar y profundizar el estudio de la acción, de lo que él llama el tipo de acción racional, y si el que predomina en el capitalismo occidental es el tipo de racionalidad, de acción racional con arreglo a fines, es decir, el capitalismo lo que ha sabido hacer es ajustar los medios a los fines, es elegir los medios más idóneos para lograr los fines determinados, y en este caso lograr la ganancia económica, la acumulación de riquezas. Esta lógica termina advirtiendo, sobre todo al final de su vida, que esta lógica racional legal entraña un gran riesgo, que supone deshumanizar a la sociedad, que supone el riesgo de incurrir en sistemas totalitarios, donde el que logra controlar la cúspide del Estado, y controlar sus hilos, puede llegar a ejercer una dominación de tipo autoritaria, totalitaria. ¿Por qué? Porque dentro de esa administración nadie se cuestiona
acerca del conjunto, sino que cada uno está dedicado a cumplir su propio rol. Una mano no sabe lo que hace la otra, para decirlo metafóricamente. Entonces Max Weber ve en esa lógica racional legal la trampa del totalitarismo. Max Weber muere en 1919 y poco más de 13 años después de que muere Max Weber, sube al poder el Tercer Reich, ¿no? El Tercer Reich, Adolf Hitler, y el nazismo se consolida como el sistema dominante en Alemania, ¿no? Y llevando al mundo a la catástrofe y a la hecatombe más trágica que conoció la humanidad a lo largo de su historia. De modo que Max Weber tiene algo también de profético. Y la película de Terry Gilliam también tiene algo de profética. Plantea un escenario a futuro que para nosotros hoy hay cosas que nos resultan muy conocidas, muy conocidas. La omnipresencia de las pantallas, la omnipresencia de la vigilancia, de las cámaras, el discurso del autoritarismo, el discurso de la mano dura, y la casualidad, o no tanta casualidad, que la película se llame Brasil, porque a mí me parece el líder que gobierna ese lugar distópico es muy parecido a Jair Bolsonaro, ¿no? Es muy parecido. De modo que yo lo que les pido es que presten atención a estas cosas. Leer la película Brasil en clave weberiana, en clave de la acción racional legal, y con administración burocrática, que llama Max Weber, que eso se traduce en un tipo de dominación, ¿no? Max Weber lo llama dominación racional legal. Bueno, ¿a dónde nos lleva la dominación racional legal y en qué se parece ese Brasil de esa película futurista de los 80 al escenario que vive Brasil, pero no solo Brasil? Brasil es en todo caso es una parodia del mundo actual, ¿no? En las encrucijadas que tiene el mundo actual. Dicho esto, creo que quedó claro, no sé si el grupo 8 tiene alguna Profe, pregunta. Bien, entonces damos vuelta a la profe, página y vamos al tema que nos convoca. Están las compañeras y los compañeros del grupo. Profe, Sí. le está hablando un compañero. yo, profe, pero no sé si se me escucha. Nicolás, no te estaba escuchando. No, todo bien. Una pregunta, profe. Nosotros ya tenemos el grupo armado hace rato, pero no sabemos el tema. ¿Cuál es el grupo de ustedes? Mar Ríos, Franco Comas, Rafael Almirón y yo, Nicolás Rivera. Almirón. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Son dos grupos que se armaron tardíamente, porque nosotros habíamos repasado, creo que en la clase Y 2 o este, en la 3, los grupos y habíamos llegado hasta el grupo 7, Profe, que eran y los que este yo lo tenía anotados. armamos el día 12. Bien, bien. No hay 12 problema, de no hay septiembre. problema. Vamos a hacer una cosa. El Hola, grupo profe, disculpe, Tiziana estaba hablando. Delfina. profe, por eso nosotras cuando nos separó nos pareció raro porque la clase pasada había más chicos que estaban preguntando sobre las películas y nos parecía raro que nos separe.
por eso. Claro, Claro, claro. Yo lo llegábamos que- justos con Yo lo los que temas. lo que no sabía es que habían más grupos. Yo tenía contabilizado hasta el grupo 7, después dejé de contabilizarlos porque son los que habíamos cerrado en su momento en la clase. Entonces, lo que tenemos son 9 grupos. Vamos a hacer una cosa, Nicolás. Profe, disculpe, si nos vuelve a unir, ¿será que nosotros podemos quedarnos con el grupo 8, que es Ciudad de Dios? ¿Cómo? Si nos vuelve a unir, nosotros éramos el grupo 7 y 8 que nos separó. Si nos vuelve a por unir, nos eso, podemos quedar con... estoy pensando en eso, estoy pensando en volver a unir en matrimonio al grupo que había divorciado hace un rato. Tiziana, Delfina, Lourdes y Milagros lo que van a hacer es trabajar la película Germinal en clave de Marx. Después, el grupo de Riscalde, Martínez, Valentina y Acuña van a trabajar la película Ciudad de Dios, en clave Durgen, y Nicolás, ¿quiénes son los que conforman el grupo? Mayra Ríos, Franco Costa, Espera, Nicolás Rafaela Rivera, Almirón, Mayra Ríos, ¿quién más? Franco Costa Franco Costa y y Rafaela Almirón. Rafaela Almirón van a trabajar la película Brasil en clave de Brasil. Max Weber. ¿Mm? Listo. ¿Estamos? Ahora sí. Ujú. Me llamaba la atención porque yo tenía computados hasta siete grupos, y resulta que teníamos dos grupos más que estaban tardíos. No hay ningún problema. Es que Simplemente que yo nosotros, me en realidad, desentendí de la conformación de los grupos hace tiempo y seguramente no volví a abrir el foro de la conformación de los grupos para ver que se habían agregado. claro, porque lo habíamos subido al foro el 12 de Perfecto. septiembre, pero colgamos todo, yo también, la verdad que colgué. No se preocupen. Gracias, profe. No se preocupen. Igual tienen tiempo más que suficiente para preparar los trabajos. Ahora sí, estamos en condiciones de meternos con John Locke. Valeria, Federico, Franco y Noelia están por ahí. Huyeron despavoridos. Buen día, profe. Faltó mi nombre. Buen día, profe. No es Candelaria, Valeria, Candelaria. Candelaria. Candelaria Barrera, vos estás en este grupo 2 Sí. también. Sí. Ah, sí, acá yo te había notado en un costadito, mira. Yo también Bien. falto, profe. Florencia Villalba. No, Sí. sí, te tengo como Valeria Villalba. Ah, Florencia. ¿Valeria es tu segundo nombre? no. Hola, Discúlpenme, profe, pero yo sí, Valeria. Pero rendí a mí me había tocado Hobbes, capaz que estoy en ese grupo porque te equivocaste, se te confundieron los nombres. Ajá, Bagnastino. ¿En qué grupo estás vos? No, yo ya di el otro día, Hobbes. Ah, diste el otro día. Ah, sí, en el grupo 1, perfecto. Claro. Bueno, entonces tenemos... Sí, disculpen, pero yo supongo que me está agarrando un Alzheimer de manera un poco prematura, pero... Ay, no diga eso. Grupo 2, entonces, con ustedes, señoras y señores, Florencia Villalba, Federico Di Stefano, Franco Olarán, Noelia Battiato y Candelaria Barrera. Sí, Nombre de Federico no está. ¿Cómo?
Federico abandonó, claro, abandonó la cursada, creo que le había mandado un mail. Perfecto, perfecto. Bien. Bueno, entonces, yo les voy a habilitar ahora para que compartan la pantalla. Aguarden un segundo. ¿Quién es el que va a tomar la batuta de la presentación? Yo voy a compartir la pantalla. Perfecto, Florencia. Fíjate si podés compartirla ahora. A ver. Ahí creo que se Muy ve. bien. Muy bien. Perfecto. Listo. ¿Se ve? Perfecto, la estás compartiendo desde el celular. Muy bien. Sí. Bueno, yo voy a comenzar a hablar sobre la biografía de John Locke. Bueno, él fue un pensador británico que vivió durante el siglo XVII, nacido en Winton en 1632, en Inglaterra. Él estudió en Christ Church, en la Universidad de Oxford, y al finalizar sus estudios se comenzó a interesar y a enseñar por el griego y la retórica. Además de esos intereses, comenzó a verse más atraído por las ciencias, la medicina y la política. Bueno, en 1656 obtuvo el grado de Bachelor en Artes y en 1658 el de Máster. Luego de haberse recibido después en 1674, de haber obtenido el título de Medicina, tuvo un gran interés por la política, pero se tuvo que retirar por el tema de que le habían generado problemas. Además de estos intereses, tuvo un gran interés por las obras, además de las obras, por los pensamientos de algunos grandes filósofos como Descartes, quien fue el que le influyó a tener grandes ideologías. Posteriormente, en 1662, forma parte de Royal Society, que era una entidad perteneciente al conocimiento de la naturaleza, donde así se lo reconoció como uno de los científicos más importantes de su época en las ciencias experimentales. Desde allí comienza a modificar sus posiciones políticas y a convertirse en un partidario de políticas liberales, en donde su cambio político lo llevó a exiliarse a Francia entre los años 1675 y 1679. Por ende, conoció el pensamiento y intelectualidad francesa de la época. Hola, buenos días. ¿Se escucha bien? Perfecto, Franco. Sí. Genial. Bueno, Locke tuvo un papel muy importante en lo que fue la Revolución Inglesa y su influencia para el posterior cambio que se dio políticamente, que llevó a Gran Bretaña a una monarquía parlamentaria. Él parte desde el principio y la transición del estado de naturaleza a la sociedad civil y pacta desde un principio a un individuo racional y libre desde un estado de naturaleza
donde posee derechos naturales que son intrínsecos y propios del ser humano, así como lo plantea la doctrina filosófica naturalista, donde el ser humano es libre y se encuentra en armonía y en comunidad con los otros seres humanos. Sin embargo, no existe ninguna organización política ni social que se encargue de velar por las necesidades que se encargue de velar por los derechos de estos seres. Entonces es por esto que se ve la necesidad de organizar a la sociedad para que estos derechos puedan ser respetados mutuamente. Es por esto que surge, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, el contrato social como el medio para pasar del estado de naturaleza hacia la sociedad civil. Este pacto social que nace de la necesidad de garantizar los derechos que estos individuos poseen, surge de que en el estado de naturaleza no existe un juez que pueda garantizar los derechos. Entonces es por esto que surge la necesidad y nace la figura del Estado, que se encarga de preservar la vida. Voy a interrumpir un segundo a Franco, sí, porque me parece que, tal como se identifica en su fotografía, Franco está dando en el blanco. Está dando en el blanco con esta diapositiva, con esto que está diciendo. Esto es central. Nace el Estado. A partir del pacto social, del contrato social, nace el Estado. Y fundamentalmente para Locke, a diferencia de Hobbes, Locke se va a diferenciar mucho y va a poner hincapié especial en dejar por sentadas esas diferencias con Hobbes, ¿no? Si bien ambos van a ser contractualistas y justnaturalistas, Locke dice, no es que no hay sociabilidad en el estado de naturaleza, hay cierto grado de cooperación, en el estado de naturaleza existe el comercio, el intercambio entre las personas, hay cierta división natural del trabajo, y tampoco es que el hombre sea esencialmente malo, no es que el hombre sea el lobo del hombre, pero en ocasiones surge cierto estado de conflicto porque no queda claro dónde termina una propiedad y dónde termina la otra, ¿no? Es decir, nadie se siente seguro respecto de la preservación de su vida, de su libertad y sobre todo de la propiedad privada. Es decir, hay ocasiones en las que surgen disputas, controversias. En los barrios todavía es muy común las disputas entre los vecinos por ver dónde está la medianera, dónde termina mi terreno y dónde empieza el terreno del vecino. O el vecino que barre la vereda y me tira la basura a la mía. Digo, para usar ejemplos tal vez pueriles, pero no menos significativos, ¿no? Es decir, no hay nadie, primero, no existe una ley y no hay nadie que imponga esa ley, que haga que esa ley se imponga, que esa ley se respete. Esto es central. Esto que está diciendo Franco en este momento es un tiro que da en el blanco, ¿no? El contrato social es el origen del poder político, y el poder político surge como un contrato, como un pacto entre los hombres,
para delimitar y para garantizar el ejercicio de esos derechos que son naturales, el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad y sobre todo, va a decir John Locke, el derecho a la propiedad privada. Franco, continúen Bien. disparando. Perfecto, si podemos pasar a la siguiente. Bueno, algo que destaca mucho Locke en este pacto social y en este contractualismo es la libertad de elección por parte de los individuos y el libre consenso, que es lo que le otorga el poder a esta entidad que sería la sociedad o el Estado. Es un poco como habla también Hobbes, o sea, de la figura del Leviatán. Locke señala que su poder reside en el libre consenso de todos los individuos. Pero, Franco, sí. voy a hacer una digresión acá que creo que es necesaria. Probablemente también les estoy spoileando las próximas diapositivas, pero es cierto, tanto Hobbes como Locke sostienen que el poder del Estado nace del consenso, nace del acuerdo, del pacto, de un contrato. Pero recordemos que mientras Hobbes está justificando el absolutismo monárquico y el poder absoluto, Locke está pensando tal vez en lo contrario, es decir, cómo crear un poder que sea limitado. Claro, justamente por eso. ¿Cómo limitar el poder del Estado? ¿Cómo llevar ese poder a su mínima expresión para que cumpla con esas funciones esenciales y el resto quede a manos de los individuos, ¿no? Que cada individuo conserve sus propias potestades, sus propias libertades, sus propias individualidades, ¿no? La obsesión de Locke es crear un poder limitado. Es como si la pregunta de Hobbes es cómo crear un poder que no se sostenga en la idea de Dios ni en ninguna otra cuestión metafísica, sino que surja del consenso de los individuos, pero que al mismo tiempo tenga la fuerza suficiente como para imponerse a todos. Es decir, ese peso colectivo. Vemos ahí la ilustración que nos presentaban las compañeras y los compañeros la vez pasada, de la portada original del libro de Leviatán, es la figura de un monstruo, un gigante, un monarca, que si ustedes ven, tiene un báculo en una mano y una espada en la otra, es decir, que encarna el poder religioso y el poder militar, pero que al mismo tiempo ese Leviatán que se yergue sobre una ciudad, sobre una aldea, está constituido lo que parece como un chaleco, un vestido que parece ser una malla. En realidad, si ustedes observan, está conformado por un montón de individuos, de personas. Eso que parece un vestido con una textura de malla, de entretejido, en realidad, si ustedes observan, es una multitud de personas. Esa multitud de personas son las que le dan el poder a ese Leviatán. Por eso ese poder es un poder monstruoso, porque es un poder que no puede ser contestado por ningún otro poder. Locke va a pensar en otra cosa totalmente diferente. Va a decir, no puede haber un poder absoluto. El poder siempre tiene que ser un poder, el poder del Estado tiene que ser un poder limitado. Tiene que limitarse a proveer
justicia y seguridad, y nada más. El resto corre por cuenta y obra de la propia autorregulación de los individuos, ¿no? Esta es la gran diferencia entre Hobbes y Locke. Adelante, Sí, Franco. él le otorga mucha importancia a la representación parlamentaria y a la división de los poderes, Exactamente. que lo divide en legislativo, ejecutivo y federativo. Y yo quería consultarle, profe, sobre este último, porque estoy buscando y encontré como información bastante distinta. Por un lado hablaba de las relaciones internacionales o externas, mejor dicho, con otros estados, pero no sé, me pareció un poco Claro, raro, dice nunca que había escuchado hablar el de esto. Estado, un Estado frente a otro Estado tiene que presentarse como una persona jurídica, digamos, ¿no? Mm. Es decir, como si fuera una sola persona, un solo individuo en las relaciones internacionales. Eh, eh, Él está hablando, pensemos que estamos hablando de los orígenes de cierta sistematización acerca del pensamiento jurídico y político, de los orígenes del Estado. Pensemos en la época en la que se escribió. eh, eh, por ejemplo, el poder judicial no existe en este caso, lo que nosotros consideramos hoy como la moderna división de poderes, el poder legislativo, el ejecutivo y el poder judicial. El poder judicial era, en todo caso, una extensión del poder ejecutivo. Y Locke hablaba de cierto poder federativo, es decir, el poder asociativo, pensaba en el consenso de los individuos dentro de ciertas regiones y el consenso de esas regiones como fuente del poder de un Estado nacional. Por eso habla de un poder federativo. Montesquieu es el primero que habla claramente de la división del poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Forma parte de una suerte de equilibrios que piensa Locke y después va a pensar Montesquieu. Equilibrio de poderes para que no haya ninguno que prevalezca por sobre el resto, ¿no? Eh, Claramente en contraposición a Hobbes y al poder absoluto de su Leviatán. Perfecto, profe, muchas gracias. Adelante. Bueno, yo voy a hablar sobre el contexto histórico. Vamos a situarnos en Inglaterra en el siglo XVII. Vamos a hablar también un poquito de esto que es interesante destacarlo porque Locke desistió de una carrera clerical y optó por los estudios de la medicina. A partir de eso es un hecho fundamental en su vida porque en 1666, en un año de incendios en Londres y de plagas, Locke conoce por casualidad a Lord Ashley, que es una figura política fundamental, clave en la corte de Carlos II. Bueno, posteriormente se lo va a conocer como Earl de Shaftesbury. Bueno, este inglés tenía un problema en el hígado, era una afección mortal. Y bueno, en una de sus visitas a Oxford, para aliviar su dolor, sin querer conoce a Locke, que es él el que lo asiste. Bueno, así comenzó su amistad. Posteriormente, el que lo termina sometiendo a una operación que le cambia la vida y le salva la vida fue Locke, que bueno, le insertó un tubo en el estómago que le permitió seguir viviendo. Bueno, esta hazaña médica
lo hizo famoso dentro de la profesión. Y además, Lord Ashley estuvo eternamente agradecido con él, que nunca se olvidó de que le debía la vida a John Locke. En 1670, Carlos II fue, bueno, por necesidad financiera, firma un tratado secreto con el rey católico de Francia, Luis XIV, incrementando el temor antipapista. Y en 1672, Lord Ashley, por ese entonces ya era Earl de Shaftesbury, es nombrado Lord Chancellor, el cargo de más poder en Inglaterra. Y canciller, bueno, es una especie de primer ministro, digamos. Claro, pero es destituido en 1673 al oponerse abiertamente a la política procatólica del rey. En ese entonces, en 1675, Locke sufre tuberculosis y se ve gravemente afectado. Entonces, bueno, viaja con el conde. Un detalle, Lord no es el nombre, sino es un título Sí. Que se les asigna a los nobles y sobre todo a los miembros del Parlamento, ¿no? Los miembros del Parlamento son los lores. Entonces, Lord es un título nobiliario, por así decirlo. Claro, y otra cosa, Locke no era un noble, no venía de una familia noble, venía de una familia burguesa, discretamente burguesa, no era una familia demasiado rica, pero era una familia de buena posición. Pero ganarse el favor de alguien como Lord Ashley implica que uno se ganó la lotería en esa época, ¿no? Lord Ashley hace de algún modo de mecenas, de protector de John Locke. Y otra cosa que es importante, que ustedes lo traen acá, porque es importante destacarlo, es que John Locke era un médico. Es decir, tenía una formación en ciencias biológicas, y esto tiene que ver con el espíritu de la época. Es la época de la biología. Así como el siglo XVI es la época de la física y de la astronomía, el siglo XVII, sobre todo la segunda mitad del siglo XVII, es la época de los grandes descubrimientos biológicos, ¿no? Que diría, termina a mediados del siglo siguiente con la teoría de la evolución de las especies de Darwin, ¿no? Y dentro de la biología, la medicina, la anatomía son las estrellas del momento. Hoy es muy difícil pensar en alguien formado en las ciencias biológicas que al mismo tiempo sea un cientista jurídico, un cientista social, porque son disciplinas muy diferentes, muy diferentes. En este entonces, no. La ciencia era una sola. Para John Locke, para Hobbes, la ciencia eran las ciencias naturales. Esto hay que destacarlo siempre. Como decía Bobbio, lo distintivo del justnaturalismo como escuela jurídico y política y filosófica es la unidad del método. Y el método para desentrañar las reglas, las normas que rigen el orden social, es el método de las ciencias naturales, el método racional. Por eso no extraña que la formación de John Locke haya sido, la formación de base, haya sido la medicina. Lo que habla también de que estos personajes, Hobbes, Locke, Rousseau, eran unos intelectuales brillantes, sobresalientes para la época, que influyeron con sus pensamientos
en grandes hechos políticos y sociales de su época. Fueron decisivos para correr los límites de lo que se consideraba lo posible en sus épocas, ¿no? Esto es lo que hay que destacar también como una suerte de espíritu de época, ¿no? De estos personajes y el hecho de por qué se terminaron destacando. ¿Mm? Adelante. Bueno, como les estaba comentando, en 1675 Locke tiene que, bueno, viaja junto al conde a Francia porque se ve gravemente afectado por una tuberculosis. Aunque en 1679 regresan a Inglaterra, bueno, debido a que los Whigs obtienen una gran mayoría en las elecciones parlamentarias. Y la oposición a Carlos II se agudizaba en lo que hoy se conoce como la crisis de exclusión. Además, bueno, durante el primer año de su estadía junto a Lord Ashley en 1667, Locke compone el ensayo de la tolerancia. En adelante se va a llamar el ensayo de la tolerancia. Este ensayo marca un cambio importante en el pensamiento de Locke y que debe ser tenido en cuenta en el contexto en el que lo escribió. Eran tiempos difíciles para todos aquellos que no comulgaban con las creencias anglicanas. Además, las luchas de poder eran muy habituales y había muchos asesinatos y eran tiempos muy violentos. En este escrito, Locke realiza una defensa política del derecho a disentir en materias religiosas. Hola a todos, todas. Antes de empezar, quiero comentar que tengo algunos problemas con el internet, por las dudas, si me llego a trabar. Tocamos madera. Bueno, sí, espero que no. Bueno, yo voy a hablar un poco del contexto político, social, el contexto cultural y de guerras en el que transcurrió su vida. Locke nace en un ambiente general subversivo y revolucionario. El siglo XVII estaba marcado por constantes guerras que se desarrollaban en el continente europeo, tanto por motivos religiosos como por motivos comerciales. Las relaciones económicas en ese momento de las naciones europeas estaban basadas en el mercantilismo. Esto es una teoría económica que mantenía que la riqueza de un país dependía de la cantidad de oro y de plata que poseía. Por eso los estados se centraban en exportaciones e importaciones de metales preciosos. También esto lleva a influir en el descenso demográfico debido a las hambrunas, las guerras y las epidemias de peste que había, y repercute en el descenso de la población agrícola. El desarrollo en particular el desarrollo de Inglaterra llevó a la burguesía al poder en 1688-1689, y Holanda e Inglaterra se convierten en grandes potencias. Se produce la revolución industrial a fines del siglo XVIII, y bueno, Gran Bretaña se convierte en el mayor imperio. También en este contexto se desarrolla en países protestantes, más que nada, una nueva actitud hacia la pobreza. Se infiltra una idea que sostiene que la prosperidad particular contribuye al bien público. Es decir, que el interés egoísta beneficia a la sociedad en su conjunto. Es esa idea de que cada uno, persiguiendo su bienestar individual, persiguiendo sus propios objetivos, contribuye al bienestar general de la sociedad. Claro, sí. En cuanto al contexto cultural en el que vive, durante el siglo XVII el fenómeno más relevante, importante, es la consolidación y el progreso de las ciencias.
van adquiriendo mayor prestigio en esta época con figuras sobresalientes como Galileo, Descartes, Newton o Pascal. En el marco filosófico con el que se relaciona estaba determinado por la crisis de la filosofía escolástica. En este periodo, Descartes se opone a esta filosofía tradicional e inaugura el racionalismo que junto al empirismo que va a sostener Locke y más tarde va a ser precedido por Bacon, van a constituir los dos pilares de la filosofía moderna. El racionalismo, por un lado, va a sostener que el hombre tiene ideas innatas que descubre con el uso de la razón. Y el empirismo, que va a ser su opuesto, el que va a describir, el que va a sostener Locke, va a rechazar todo esto y dirá que todo conocimiento va a proceder de la experiencia. Se va a oponer a las ideas innatas, una de las razones por las que Locke más tarde va a desarrollar su teoría del conocimiento. La diferencia fundamental entre ambas es que el racionalismo va a utilizar el método deductivo empleado por los matemáticos y el empirismo va a realizar un método inductivo, que es el que va a proporcionar al filósofo un conocimiento del hombre y del mundo. Bueno, y en cuanto al contexto de guerras, es un contexto de guerras civiles, está el periodo de las guerras civiles inglesas, donde se dan las tres guerras, o sea, de 1642 a 1646 surge la primera guerra civil inglesa, luego de 1648 a 1649 la segunda, y de 1649 a 1651 surge la tercera. También está la Guerra de los 30 años, que inicialmente constituye un conflicto político-religioso entre los estados partidarios de la Reforma y la Contrarreforma, y se desarrolla dentro del Imperio Romano, pero luego se va a convertir en una guerra general por toda Europa. Perdón, voy a hacer una interrupción, Noé. Para evitar confusión, lejos van a estar las preguntas del parcial situadas en cuestiones como la Guerra de los 30 años o la Revolución Gloriosa. No les voy a preguntar ni qué fue la Guerra de los 30 años, ni siquiera qué fue la Revolución Gloriosa. Sí, lo que me interesa, que como bien está destacando Noé, es el momento de clivaje, es decir, este momento en el que vive Locke es donde se termina de resolver esta disputa entre el poder absolutista de la corona británica, y sobre todo encarnada por los terratenientes católicos, o mayormente católicos, ligados a lo que es la restauración monárquica, y el orden que surge después de lo que se llamó la Revolución Gloriosa, ¿no? Que es un orden ya, es el orden que de alguna manera justifica la obra de John Locke. La obra de John Locke está destinada a legitimar, a brindar argumentos que legitimen el resultado de la Revolución Gloriosa, que es el ascenso al poder de los Whigs, del sector más liberal y burgués y protestante del Parlamento británico, y la instauración definitiva de un orden monárquico, constitucional y parlamentario, es decir, una monarquía limitada. Una monarquía ya limitada por esta división de poderes.
el rey no puede, no es amo y señor, y el reino no es una propiedad privada del rey. El rey tiene que compartir ya su poder con la burguesía emergente, con el poder de los burgueses. Y esto es lo notorio de este contexto, cómo influye este contexto en la teoría de John Locke. ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. Yo no quería destacar estas cosas. No se pierdan, o sea, si quieren investigar qué fue la Guerra de los 30 años, la Revolución Gloriosa, obviamente está muy bien que lo hagan, pero yo no les voy a preguntar eso, pero a mí me interesa que identifiquen que Locke, de alguna manera, la obra de Locke está orientada a legitimar este nuevo orden de cosas que surge después de la Revolución Gloriosa, ¿no? Este poder limitado de la monarquía, y a legitimar sobre todo el interés como clase social de la burguesía, que ahora en un rato vamos a ver cómo lo hace, con qué argumentos. Adelante, Noé. Seguía con el periodo de la Restauración, que se inclina por el Estado absolutista, como había mencionado, que es similar al que se describe en el Leviatán, la obra de Hobbes, y también está marcado por una fuerte inclinación hacia el catolicismo. Luego la Revolución Gloriosa, que se produce cuando el Parlamento logra que Guillermo de Orange y su esposa regresen a Inglaterra con una poderosa flota. Lo importante de la revolución, más que nada lo que quería destacar, es que esta revolución va a señalar el triunfo definitivo de una nueva estructura social, política y económica, que va a estar basada en los derechos individuales, la libre acción económica y el interés privado. Inglaterra se va a convertir en el primer país en instaurar la monarquía democrática. Bien, Noé. Cuando Locke regresa de su segundo exilio, luego del triunfo de la revolución, la base de ideología de esta revolución le influye en sus pensamientos, y él publica sus dos obras más importantes, que son los dos tratados sobre el gobierno civil. El primero va a hablar de una crítica radical a la teoría del origen divino de la monarquía, y el segundo va a desarrollar su teoría sobre el origen y constitución del Estado liberal. Y luego el ensayo sobre el entendimiento humano, que es un libro que va a publicar sobre las primeras bases del empirismo inglés, que después va a comentar mi compañera. Y no lo puse ahí, pero también va a defender la tolerancia religiosa, y va a proponer la separación entre la Iglesia y el Estado, diciendo que ninguno de ellos puede intrometerse en los asuntos del otro. Muy bien, Noé. Iglesia y Estado, asuntos separados, como dice el eslogan. Bueno, yo voy a hablar sobre los viajes al extranjero. Bueno, como mencioné anteriormente, Locke viaja a Francia junto al conde de Shaftesbury en 1675, pero regresa a Inglaterra en 1679. Bueno, en ese entonces, como mencioné anteriormente, la oposición a Carlos II se agudizaba y comenzaba la crisis de la exclusión, que una de las razones más importantes de esa crisis política era religiosa, que se extiende desde 1678 a 1683. En 1681, Carlos II había disuelto el Parlamento de Oxford. Los Whigs querían evitar a toda costa
la sucesión al trono del hermano católico de Carlos II, que era el duque de York, futuro Jacobo II. Perdón que interrumpa, pero quiero que estas cosas queden blanco sobre negro. Los límites entre los liberales y los conservadores, entre los católicos y los protestantes, entre los burgueses y los nobles, son en general difusos, ¿no? Hay muchos nobles que se reconvierten en burgueses, hay muchos burgueses que por vínculos de sangre acceden a títulos nobiliarios, pero se va construyendo una delgada línea roja que va separando bandos, ¿no? Y lo que queda, en todo caso, de todo este proceso, primero son las guerras de sucesión en la corona británica, que vienen desde la época de Enrique VIII, 100 años, un poco más de 100 años atrás, entre los reyes que son católicos y los reyes que son protestantes. Esto tiene que ver fundamentalmente por cómo se van dando los acuerdos entre los distintos linajes reales en Europa, ¿no? El príncipe heredero de Inglaterra, que es protestante, se casa, hay acuerdos para que se case con la hija de los reyes españoles que son católicos. Llega el problema de qué religión van a tener los hijos de ese matrimonio. Entonces, dentro de esos acuerdos se acuerda la religión que va a profesar el hijo de ese matrimonio. Y a veces no es la religión preferida por los sectores dominantes, por los sectores emergentes. ¿Qué es lo que sucede en Inglaterra, ¿no? Los reyes católicos eran muy resistidos por el sector Whig, el sector más progresista, más liberal, más protestante. Y esta situación se termina zanjando con la Revolución Gloriosa, de alguna manera, ¿no? En 1688 se dicta una nueva constitución después de la Revolución Gloriosa y se establece casi el actual orden político que perdura hasta nuestros días de la monarquía parlamentaria en Inglaterra. Simplemente destacar esto, ¿no? Porque a veces nos confundimos con los nombres, con las fechas, y a mí no me interesa tanto que piensen en esto, sino en qué es lo que está en juego. Lo que está en juego es que lo nuevo, lo más progresista, lo individual, para la época, es el liberalismo. Sin duda, como decían hace un rato Nodi, John Locke se quería en un contexto subversivo. Para la época, ser liberal era ser subversivo para esa época. Era ser revolucionario. Y este es el contexto. La revolución de 1688, hoy hablamos de liberalismo porque hubo una revolución gloriosa, es una revolución victoriosa que en 1688 cambió el orden de las cosas en Inglaterra. Continuemos. Bueno, como mencionaba, todo este contexto de complot de Rye House data de, en 1681, Carlos II disolvió el Parlamento de Oxford, los Whigs querían evitar la sucesión al trono del hermano de Carlos II, el duque de York, que se iba a convertir en Jacobo II. Bueno, la sucesión del hijo ilegítimo, lo que ellos querían lograr era la sucesión
del hijo ilegítimo de Carlos II, el duque de Monmouth, que era protestante y popular entre los disidentes. O sea, todos aquellos que no seguían los preceptos de la iglesia anglicana. Bueno, detrás del sucesor católico, fomentado por Shaftesbury, instigó el complot de Rye House, que era secuestrar, lo que ellos querían era secuestrar y quizás, bueno, matar a Carlos II y a su hermano, el duque de York. Pero bueno, el fracaso... Iban a hacer volar ese palacio donde iba a ir de visita. Sí, pero bueno, pese al fracaso del complot y de todas las iniciativas para impedir el ascenso al poder de Jacobo II, la ley de ese entonces, del habeas corpus, donde el acusado, al ser detenido, debe ser presentado al tribunal, es aceptada, constituyéndose en un importante legado para el mundo moderno. Eran tiempos difíciles y peligrosos. Entonces, Shaftesbury debe escapar a Holanda, donde poco tiempo después muere, acusado de traición, y Locke era sospechoso del mismo cargo. Bueno, desde su estadía en Holanda, debe encubrir su identidad, y bueno, también participó en la famosa rebelión de Monmouth en 1685. Pero bueno, las fuerzas de Monmouth fueron derrotadas. Y bueno, este fracaso fue seguido por brutales asesinatos y masivas ejecuciones en la horca. Entonces, el temor de este tipo de situaciones lo acompañó a Locke durante el resto de su vida. Durante todo su exilio, él seguía escribiendo, y desde el anonimato, claramente. En Holanda es donde va a conocer a Van Limborch. Y bueno, durante el exilio, Locke ya tenía más de 50 años y poseía una serie de manuscritos en los que había trabajado como asesor Shaftesbury, y aún no los hacía públicos justamente porque tenía muchísimo temor, porque eran tiempos muy difíciles y sobre todo violentos. Bueno, como estaba mencionando, desde el exilio, bueno, los Whigs obtienen una gran mayoría parlamentaria. Se genera la crisis política desde 1678 a 1683, como Carlos II disuelve el Parlamento de Oxford. En 1681 se generó un gran conflicto. Cuando Locke se exilia, directamente es removido de su posición en Oxford, y desde el exilio publica anónimamente sus obras más polémicas. Y Jacobo II impone el catolicismo. Bueno, en 1688 otra revolución sacudía a Inglaterra. Pero bueno, fortuitamente para Locke, el desenlace de esa crisis vendría el año siguiente, cuando el regreso al trono del rey, Guillermo de Orange, bueno, que era protestante, estaba casado con María Estuardo. Bueno, la llamada Revolución Gloriosa constituiría el cambio radical en la vida de Locke. Ese mismo año, en 1689, Locke debuta en el mundo de las letras al publicar su famoso ensayo sobre el entendimiento humano que mencionó antes mi compañera, que se convirtió en un éxito intelectual, situándolo como uno de los grandes filósofos de la época. Después de esa revolución gloriosa, Locke era el filósofo Whig por excelencia. Sus últimos 15 años de vida, entre su regreso a Inglaterra y su muerte en 1704, fueron muy activos, asumiendo un rol de liderazgo en el quehacer político e intelectual de su país. También participó activamente en la consolidación constitucional y política del nuevo reinado, y en la reorganización de la moneda inglesa, y en la formación del nuevo Banco de Inglaterra. Bueno, en esta parte, más que nada, lo que queremos señalar es que, bueno, en el siglo XVII, que fue marcado por
fue un siglo de guerras religiosas, había pocos teóricos que estaban dispuestos a defender la tolerancia como correcta en principio. Entonces, más que nada, marcar algunas cosas de las que sostenía en su demanda por tolerancia religiosa Luke era que ningún hombre tiene tanta sabiduría y conocimiento como para que pueda dictar la religión a algún otro, que cada individuo es un ser moral responsable ante Dios, lo cual presupone la libertad, y que ninguna compulsión que sea contraria a la voluntad del individuo puede asegurar más que una conformidad externa. Bueno, lo que sigue va a hablar mi compañera. Tenía silenciado el micrófono. Sí. Bueno, posteriormente a lo que menciona mi compañera, él regresa a Inglaterra después de haberse exiliado desde Holanda, en donde, o sea, en los años 1683 y 1689, bueno, en el año después, 1686, él fue uno de los partidarios más energéticos de la Revolución Gloriosa, que lleva a Guillermo Orange, gobernador de Holanda, al trono inglés. Luego de regreso a Inglaterra, él fue reconocido como uno de los intelectuales del sistema político británico y desde allí solo se comenzó a dedicar a la filosofía, en donde sus principales obras fueron, como habían mencionado anteriormente, Cartas sobre Tolerancia en el año 1689, que consistió en la condena definitiva en el plano teórico de la intolerancia, ya que la misma se vincula a la exigencia de la libertad religiosa y de conciencia como derechos políticos, que es un pilar muy particular y básico de los estados liberales y democráticos. Entre estos estados hubo un reconocimiento de la personalidad individual como origen final y límite de la actividad del Estado. Después, aparte de esta obra, estuvo dos tratados sobre el gobierno en el año 1690 y el ensayo sobre el intelecto humano. Dos tratados sobre el gobierno se basaba en que el primer tratado era sobre un ataque al patriarcalismo y el segundo significa que introduce una teoría de la sociedad política civil basada en los derechos naturales y el contrato social. Finalmente, fallece en el año 1707 en el castillo de Utrecht, donde vivió los últimos años de su vida a los 72 años. Muere habiéndose convertido en una celebridad. Disculpen, pero alguien en la municipalidad decidió que esta mañana... No se lo escucha, profe. No, profe, no. Alguien decidió esta mañana que era un momento oportuno para romper la calle rompiendo la calle. Profe, se lo escucha mal. A ver, les voy a escribir por el chat. Bueno.
Sí, profe. Perfecto. ¿Me están escuchando bien ahora? Sí, ahí sí lo escuchamos. Bueno, voy a tratar de ser claro con todo el ruido que entra por mi ventana. Excelente trabajo, muy buena la presentación. Me parece que han ido al blanco, como le decía a Franco. Han ido a las cuestiones esenciales. El martes que viene vamos a terminar de ver la obra de Locke. Yo les pido por favor que lean detenidamente el texto que tenemos, que es el código 3003 del centro de copiado. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Yo quería saber sobre el tema de los aforos. Yo estoy, estoy cursando en presencial 2 horas, o sea, en aforo. Quería saber si a la hora de hacer el parcial podemos hacerlo presencial, podemos tener alguna clase presencial, más que nada para la idea aclarar con el ciertos parcial temas. es que, más allá de que volvamos o no a la presencialidad, el parcial sea domiciliario para usted. Va a tener una semana para hacerlo, tranquilo, Profe, se lo escucha re mal. Se le va la voz. Lo escuchamos lejos. Ahora sí, por momento lo escucho cerca y por momento lo escucho en un tubo. Les decía que la idea con el parcial es que sea domiciliario y que tengan una semana para hacerlo, independientemente de que volvamos o no a la presencialidad con o sin aforo. La idea es que el parcial sea domiciliario. Van a ser 4 preguntas que van a tener que responder, preguntas de articulación, obviamente. Relacionando los textos. Una semana para hacerlo en su casa. Perfecto. Bueno, muy buen trabajo, chicos, los felicito. No dejen de leer, por favor, los textos de Locke. La semana que viene, por lo menos la primera parte de la clase, nos vamos a dedicar a algunos pasajes de este segundo tratado sobre el gobierno civil de Locke. Así que les pido que lo traigan leído. Voy a tratar de que también ustedes todos, por lo menos, participar de la clase. Perfecto. Y que tengan un buen fin de semana. Gracias, profe. Igualmente. Igualmente, profe. Hasta luego, profe.